Que Dios las bendiga. Dios bendiga a nuestra pastora Miriam Morales. Dios bendiga a nuestras hermanas que están en este momento conectadas. Me ha correspondido la lectura de su palabra. Me ha correspondido hablar del Espíritu Santo. Así que mis hermanas, les voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Que Dios les bendiga. Les voy a invitar a orar para que Dios sea dándome la gracia para poder exhortar su mensaje. Padre Celestial, te alabo, te bendigo por tu misericordia, por tus bondades. Me ha correspondido, Señor, hablar de tu palabra. Que no sea yo, sino que sea tu Espíritu quien lo sea haciendo. Que este mensaje o este estudio bíblico, Señor, este tema de hablar de tu presencia, que es lo más grande, tu Espíritu Santo, sea en nuestras vidas, que caiga en nuestro corazón tu palabra y que la podamos poner por obra. Que Dios bendiga todo lo que se va a hacer durante este servicio también. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un gran tema, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Este tema se desconoce mucho, el bautismo del Espíritu Santo, y por ello no logran los objetivos trazados de Dios para nuestras vidas. Muchas veces se desconoce este tema y no lo tratamos a profundidad, y es por eso que a veces encontramos vacíos que hay en nuestras vidas, pero su Espíritu Santo lo llena todo, y es por eso que queremos abordar este tema. En el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir en los creyentes, porque aún no había venido, porque Jesús aún estaba en la tierra. Pero cuando Él fuera glorificado, el Espíritu Santo iba a morar en aquel que quisiera abrir su corazón, y aquellos que estuvieran dispuestos de recibir de ese Espíritu que Dios estaba entregando a su discípulo en ese momento, y también lo está entregando en nuestras vidas. Ellos poseían la instrucción, la doctrina de Dios, pero les faltaba algo muy importante, que era el poder del Espíritu Santo. Sí, hermana, el poder del Espíritu Santo. Este es el tema, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora completamente en nuestras vidas, y no solo es una emoción con una hermosa alabanza, o por una oración, o por lo que está pasando en ese momento, y después volvimos a hacer las mismas, eso no es la llenura del Espíritu. Porque pues vuelven los afanes, vuelven las preocupaciones. Entonces Dios nos visita con su Espíritu a través de una alabanza, a través de un momento de alzar nuestras manos, pero solamente es un momento. Después volvimos a nuestro hogar y nuevamente vienen las preocupaciones, vienen las angustias en nuestras vidas, y eso Dios no lo quiere. Dios quiere la llenura completa de su Espíritu Santo. Examinémonos. Nosotros somos unas vasijas.
En este estudio yo puse una vasija, ustedes pueden ver, que se ve agrietada. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. Dios mostró a un siervo, en una oportunidad, le mostró una vasija de barro, en la que se le ponía el agua, se le echaba el agua a esta vasija, pero esta vasija no lograba llenarse. Se filtraba por las grietas y el agua se perdía completamente. Ustedes ven ese ejemplo que yo pongo en este dibujo. En este dibujo podemos ver la vasija somos nosotros. El agua que se derrama es el Espíritu Santo. Les voy a contar, hay un relato de una persona que le preguntaba a Dios qué significa la imagen de la vasija. Dios le responde y le dice claramente que así se encontraba su vida, como aquella vasija de barro. Dios muestra su infinito amor y poder y derrama de su gloria en la vida, pero las grietas que habían en su vida hacía que todo eso se perdiera inmediatamente. Entonces le preguntó: ¿qué significan esas grietas? Y Dios le responde: esas grietas son las heridas, es tu herencia, tu pecado. En este momento el hombre pudo ver claramente lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 18:6. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En ese instante se le abrieron los ojos a ese hombre y vio que una mano cubría esa vasija, la moldeaba, sanaba esas grietas, las cerraba y luego nuevamente le echaba agua hasta llenarla. Esta vez no se derramaba el agua, sino que se llenaba hasta el borde, se desbordaba. De esa manera Dios le demostró a ese hombre esa visión. Es así, mi hermana. Si dejamos que Dios restaure, cubre, nos forme de nuevo, el Espíritu Santo llenará y sellará cada una de nuestras roturas. Esa agua no se va a perder, sino que va a permanecer dentro de ti y de mí. Nuestra vida será llenada de la gloria de Dios. Cuando se decide seguir a Cristo y su obra redentora en la cruz, cambia el presente de nuestras vidas. Cuando la aceptamos con nuestro Salvador en nuestras vidas y permitimos que Él nos transforme, cure nuestras heridas y nos convirtamos en sus hijas, en sus hijos, comenzamos una nueva vida. Todo lo viejo queda atrás. Hay una transformación, hay un cambio cuando Dios entra plenamente en el corazón. Cuando le abrimos el corazón a Dios para que Él lo moldee, mi hermana, hay una transformación, hay un cambio. ¿Qué sucede con nuestro pasado? ¿Dónde quedan los hechos del pasado una vez que cometimos en silencio o que los sufrimos? ¿Cómo se curan los errores, las traiciones, los pleitos en el pueblo de Dios? Veámoslos en Isaías 29, versículo 16, dice: nuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso dirá el barro a su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija a aquel que lo formó: no entiendo por qué me has hecho así? Hay ahí una imagen que yo les muestro, que la vasija está hablando con su hacedor y le está preguntando y están como interactuando. A veces somos tan altivas, mi hermana, y le reclamamos al Señor cosas y no esperamos que Él actúe, sino que le damos la sugerencia, incluso le decimos: esta es la solución, y eso pensamos que vamos a ayudar a Dios, siendo que Él lo sabe todo. Nos cegamos, ya que las heridas del pasado aún están abiertas y a veces nos ponemos a la defensiva. Esas heridas, sí, esas heridas son
las grietas que están en nuestro corazón, los recuerdos traumáticos de la infancia, los hechos del pasado que aún no se han resuelto, que aún están en nuestra mente, que aún nos duelen. También puede que cuando hayamos sido niñas hayamos sido abusadas y eso nos duele enormemente el recordarlo. También recordamos las conductas de nuestros padres alcohólicos, cómo llegaban a la casa, cómo maltrataban a nuestra madre, cómo nos maltrataban a nosotras. Hay resentimiento hacia los padres por castigos injustificados, por humillaciones de familiares, de hermanos, de parientes. Puede que no hayamos sentido despreciadas por un familiar, o puede también, mi hermana, haya pasado de que no nos hayan criado nuestros padres, sino que fuimos criados por familiares y hayamos sentido el abandono. Puede que alguna vez alguien te dijo que no valías nada, que te sientas desplazada en la congregación o donde estás participando. No te sientes considerada a tal grado que tú ni siquiera te estás valorizando. Yo aquí puse una imagen en mi hermana donde sale el maltrato, donde salen los problemas familiares, donde sale el abuso. Lo quise representar en estas imágenes porque esas son heridas que están abiertas en nuestro corazón. Todas estas cosas y muchas más que solamente tú las conoces son grietas profundas, están abiertas en tu corazón, que no permiten la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Esto no es fácil. Lo único y el único que lo puede hacer es Dios, es Jesucristo. Él debemos permitir, mi hermana, que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos ser sanadas, para que podamos ser limpiadas, liberadas de todas las ataduras físicas y emocionalmente, con la finalidad de vivir y experimentar la vida abundante del Espíritu Santo que Dios quiere entregar en nuestro corazón. ¿Quieres dejar que Dios entre en tu vida? ¿Quieres que Dios sane esas grietas, que las cure? Que Dios pase su mano y entre la mano sanadora de Dios. Permitamos, mi hermana. A veces nos sentimos como esta imagen, el patito feo. Todos se burlaban del patito feo porque era diferente, porque no caía en la misma genética de los patos, porque ni siquiera sabía lo que era, porque se veía diferente. A veces así nos sentimos, diferente, y no vemos más allá de lo que ve nuestro Padre Celestial y lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestro interior. Hay grietas, hay heridas. El Espíritu Santo no puede ser derramado en nuestro ser porque aún están esas heridas, aún están esas grietas. Eso es lo que hace el enemigo, maltratándonos psicológicamente, diciendo que no valemos nada, que somos feas, que no lo sabemos comportar, que no sabemos hablar, que no sabemos exhortar a veces un mensaje, que no sabemos llevar una oración, y todas estas cosas nos menoscaban, todas estas cosas nos alejan de la presencia del Señor. Es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida y lo que quiere hacer en mi vida. A veces hace que miremos hacia el suelo y tropezamos y caemos una y otra vez en esta misma circunstancia, siendo que para Dios somos la niña de sus ojos. Si estás pasando esta situación, y muchas veces las pasamos, son grietas que están en nuestra vasija. También hay herencias. Pasando de las heridas, también hay herencias que han marcado nuestra vida, que han marcado nuestro ser, nuestra vasija. Este tema puede ser escasamente en estos tiempos, pero puede que alguna de vosotras o de nosotras, mi hermana, esté pasando esta situación o la haya vivido en su infancia. Prácticas ocultistas realizadas antes de conocer a Jesucristo. Puede que hayamos ido a algún adivino, o hayamos ido a vernos las cartas, o con una gitana para que nos leyera la suerte. Son grietas, son cosas,
son cosas que están ocultas en nuestro ser y esas tienen que Dios desalojarlas de nuestras vidas. También hay ritos satánicos, que muchas veces yo he escuchado que hay abuelas que han presentado a los bebés al mismo enemigo para poder tener beneficios ellas mismas o protección del mismo enemigo. Son herencias que se han ido traspasando de generación en generación y esas herencias no se han cortado. Las abuelas que desde bebé han hecho estos pactos para cumplir promesas, dando así nuestras vidas, donde hay una grieta oculta que ni siquiera a veces nosotros estamos enteradas. Y ahí hay un dibujo del tarot, que hemos leído las cartas o que no hemos visto la suerte, siendo que eso es malo ante los ojos de Dios. Es un pecado. Herencia de brujerías también. Que el Señor nos libre, que el Señor nos cubra con su sangre bendita. Cuando se indaga sobre el pasado o el futuro, las lecturas de las cartas del tarot, por mencionar algunas, mi hermana, de estas cosas son cosas que nos alejan del Señor. Como cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpia, Él nos lava con su sangre bendita y todas esas herencias Dios las saca de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que renunciar. Nosotros tenemos que renunciar a esas herencias. Puede que ni siquiera nosotros sepamos, mi hermana, pero en la oración pidámosle al Señor que rompa toda herencia para que se cicatrice nuestra vasija. En Deuteronomio, mi hermana, 18, versículo 9 al 13, dice: cuanto entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas que hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, porque estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti y delante de todas las naciones. Perfecto serás. Delante de Jehová serás perfecto. Eso es lo que nos demanda Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos liberte de todas estas cosas, porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios real. Que el Señor nos ayude a ser más que vencedora, mi hermana. No es solo sanar las heridas ni las herencias, sino es sanar las heridas de nuestra alma. Si dejamos que Dios tome control de nuestras vidas, debemos permitir ser sanadas por Él. Debemos dejar de ponerle límite a Dios. Debemos de dejar de decirle a Dios cómo moverse. Debemos de dejarle a Dios de decir cómo actuar. Debemos de dejar de decirle a Dios que sí, nos transforme, nos cambie, que renueve todo nuestro ser. Dejar de decir a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, quiero dejar a ti, a tus pies, mi carácter. Queremos y debemos rendirnos ante Dios para que Él llene nuestras vidas, para que nos cambie, para que con su Espíritu Santo nos transforme. Debemos ponernos al servicio de Dios. Los oídos, los ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, mi hermana. Debemos poner nuestra voz a la disposición de nuestro Señor y de su Espíritu Santo. Si ya hemos permitido la sanidad completa a Dios, es tiempo de permitir que la obra de su Espíritu Santo, todo nuestro vivir diario, Dios lo dirija. Ya no será la visita del Espíritu Santo, sino será la permanencia. Y cuando hablo de permanencia es porque hay una unción especial, un cambio rotundo en nuestras vidas. Es una vida nueva. Andas feliz, andas confiada, eres
Eres capaz, mi hermana, de sobrellevar los problemas. Eres capaz de sobrellevar las dificultades, las enfermedades. Ya no te va a importar el que dirán, sino que vas a estar dispuesta a servir al Señor, de cooperar en la iglesia. Vas a anhelar de estar en la casa de Dios. Los demás, la familia, todos van a ver la diferencia. Van a ver que va a haber un cambio en tu vida, porque esas heridas fueron cicatrizadas, porque esas herencias fueron anuladas de tu vida. Mis hermanas, es necesario permitir que Dios entre en nuestras vidas, para que entre su Espíritu Santo en la unción, la llenura del poder del Señor. La unción hace la diferencia. ¿Qué es la unción? Es la percepción del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Es la captación de la presencia de Dios en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Es el señorío de Cristo, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es necesario caminar en el espíritu. Es imprescindible el gobierno absoluto, incondicionalmente de Cristo en nuestras vidas. Solo se necesita tener hambre de Dios. Si tienes hambre, no hay lugar a lo demás. Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, desde los pastores, líderes, oficiales, congregación en general, es un requisito, es algo imprescindible, es algo como el vivir, como el respirar, la necesidad de depender solo de Dios. En el libro de los Salmos 84, del versículo 1 al 2, dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Dios, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, y mi corazón canta al Dios vivo». La unción aumenta cuando hay hambre de Dios y de su presencia en estas palabras hay un fuego, el anhelo, el hambre, la presencia, la compañía de su gobierno y querer recibir más de Dios. Es hambre de tener la persona misma dentro de uno, de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro ser. ¿Tenemos esa hambre? Cuando no hemos tomado desayuno, al rato después nos empieza a doler la guatita porque tenemos hambre. Así tenemos que sentirnos. Necesitamos del Señor. En Salmo 16:2 dice: «Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti». David comprendió que solo en el corazón de Dios él debía vivir y debía vivir en su presencia. En él encuentra todo el bien, que con la unción de su espíritu se da cuenta o descubre que fuera de la presencia de Dios, fuera del lugar santísimo, no hay otro bien. ¿Así nos sentimos nosotros? ¿Hay otro bien fuera de Dios? Pensemos, mi hermana, a veces ponemos a nuestros hijos antes, ponemos a nuestro trabajo antes, ponemos muchas excusas, pero de la presencia de Dios nos olvidamos. Pero cuando está el hambre, hay llenura del Espíritu Santo. Cuando hay hambre, se llena el corazón y no hay necesidad de nada más,
porque uno quiere estar en la presencia del Dios. Mi hermana, cerca de los pies de Dios podemos encontrar la plenitud de su Espíritu, el cual nos sacude, nos estremece, ya que somos su creación. Santo es el Señor, porque qué hermoso es ser la creación de nuestro Dios, qué hermoso es pertenecerle al Señor. En el Salmo 84:4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista habla de habitar y no de visitar. La unción no es una visita del Espíritu Santo, sino que la permanencia del Espíritu. Es el deseo de estar con Dios, de estar en la intimidad con Dios. Yo creo que no solamente a mí o a muchos nos pasa que hemos perdido, que hemos retrocedido, que hemos perdido terreno por los quehaceres diarios, por el trabajo, por el afán. Nos apartamos del Señor. Dios siempre quiere habitar dentro de nuestras vidas, pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios, siendo que la plenitud de su Espíritu Santo debería estar día y noche dentro de nuestro ser. Hay muchos cristianos que dicen: me cuesta mucho orar. Cuando leo la Biblia, me quedo dormido leyendo la Biblia. Ciertamente ahí no hay unción, ni deseo estar cerca del Señor. No hay presencia del Espíritu en esa forma, mi hermana. Si nos cansamos de leer la Biblia, si nos quedamos dormidos, si se nos hace tedioso orar, es porque su Espíritu Santo no está habitando en nuestras vidas. Y debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos, mi hermana, porque Dios vendrá a buscar su iglesia. Y su iglesia debe estar revestida de la gracia de Dios. Debe estar llena de su Espíritu Santo. Si no, nos vamos a quedar acá. Ya es tiempo de permitir que Dios llene nuestras vidas, que llene nuestro corazón, que llene de su presencia. La oración es la comunicación con nuestro Padre Celestial, mi hermana. Es la única forma que nos podemos comunicar con nuestro Padre, es orando. Ahora existen los celulares, está el internet, que de una u otra forma uno sabe de una persona que aunque esté al fin del mundo, uno ya sabe cómo está. Y Dios, nosotros, ¿cómo nos comunicamos con el Señor? Es a través de la oración. Esa es la comunicación que tenemos con Dios. Cuando Dios habita en nuestro corazón, no hay más tibieza, no hay flojera. Uno anhela estar en plena comunión con Dios. En cada instante, las ganas de orar, de conversar a solas con el Señor. Cuando uno se va a arrodillar no son 10 minutos, sino que se le hace cortito el tiempo. No es 1 hora, son 2, son 3. O durante el día uno está conversando con el Señor, se acuerda de una hermana, se pone a orar, escucha un corito y se pone a cantar. Es porque ahí hay presencia de Dios. Ahí está la unción refrescante de Dios y eso lo es todo. Mi hermana, tu hambre de Dios marca la unción. Tu hambre determina tu nivel de unción. Si tu hambre o mi hambre es poca, poco tendremos de la presencia de Dios. Si tu hambre y mi hambre es mucha, así será la abundancia del poder de Dios en tu vida. Cuando vivimos con la unción, le hacemos frente a nuestro peor enemigo. Y usted dirá, ¿quién será nuestro peor enemigo? El peor enemigo, mi hermana, somos nosotras mismas. Nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo. Debemos
rendirnos ante la presencia de Dios. Que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Dejemos morir el ego. Dejemos que Dios actúe dentro de nuestras vidas. Pidamos a Dios un corazón sensible, como el corazón de David. Un corazón sensible de su Espíritu Santo. Que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro alfarero. La unción, mi hermana, implica la diferencia. Nos damos cuenta cuando alguien está llena del Espíritu Santo. Nos acercamos a esa persona para pedirle la oración, porque sabemos que esa persona sí está orando, que sí esa persona está en comunión con Dios. Y mi hermana y nosotras estamos orando todos los días. Es ahí también donde tenemos que hacer la diferencia. La unción también tiene que estar dentro de nuestras vidas. El alfarero nunca tira el barro y lo deja ahí tirado porque se quebró. No, Él lo toma en sus manos, lo trabaja, lo moldea a su manera. Permitamos que Dios nos moldee. Permitamos que Dios tome el control de nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo, mi hermana, será derramada sobre nuestras vidas, y no solo será un momento, sino será la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La promesa de la unción está en Salmo 84, versículo 7, y dice: irán de poder en poder, y verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder, y verán a Dios en Sión. Tomémonos de ese poder, mi hermana. Tomémonos de la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7, hay un párrafo donde dice que cuando Salomón acabó de ofrecer el holocausto y oró a Dios y pidió a Dios que Dios habitara en esa casa que él había edificado, dice la palabra de Dios que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y la gloria de Dios llenó la casa. Llenó la casa. No es una presencia que se iba y que volvía. Estaba ahí permanentemente la presencia de Dios. Que incluso el sacerdote entraba una vez para poder espiar y ofrecer holocausto, porque era tanta la presencia de Dios que no podía encontrar cualquier persona. El sacerdote tenía que santificarse, tenía que purificarse para poder entrar. Esta bendición también es para nosotros en estos tiempos. Ese poder no era solamente para los israelitas, sino que también Dios lo quiso compartir con nosotros, a los gentiles, a través de Jesucristo, en la muerte, en el Calvario, mis hermanas, dice que el velo se rajó, de manera que también nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, somos compradas a precio de sangre. Y Él prometió que después de su ascendencia hacia los cielos, Él enviaría el Consolador. Él enviaría su Espíritu Santo. En Hechos 2 dice, y se cumple esta promesa en el Pentecostés. Un estruendo de un viento recio llenó la casa, y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. No sabían lo que les pasaba porque era tanta la llenura del Espíritu que hablaban en otras lenguas, se movían de allá para acá. Y a veces nosotros queremos encarcelar o queremos ponerle marco al Espíritu Santo. Mi hermana,
Si Dios quiere derramarse, ¿qué impide que nosotros saltemos al Cordero? Si Dios derrama de su Espíritu Santo, ¿qué impide que levantemos las manos o que dancemos, que profeticemos, que Dios haga obras por su Espíritu Santo en los enfermos? A veces nos miramos la una a la otra. Dios está derramando de su Espíritu, está manifestándose en la reunión y estamos mirando el reloj. O estamos mirándonos a la una a la otra. ¿Quién va a decir un aleluya? ¿O quién va a decir un gloria a Dios? No es así. Debemos estar todas conectadas, porque dice que vino un viento recio y llenó la casa. Es decir, no es un viento que viene una y otra vez, no. Es un viento que viene de una sola vez. Y debería estar dentro de nosotros. Deberíamos nosotros contagiar el Espíritu Santo, que otra persona necesite también sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotras. Mi hermana, ese derramamiento de su Espíritu Santo vino en el Pentecostés, vino también un avivamiento acá en Chile. ¿Y quién dice que no va a descender nuevamente ese avivamiento? ¿Quién dice? Si solamente tenemos que abrirle el corazón al Señor para que Dios entre dentro de nuestras vidas y haga morada y haga una transformación. Este es el deseo de orar, este es el deseo de cantar, este es el deseo de estar en reunión en la semana, no solamente un día domingo. Estar en un punto de predicación, estar apoyando la obra de Dios, mi hermana. Esas son las obras del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que dejarnos moldear en el profeta, en la palabra del Señor profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, habla del derramamiento del Espíritu Santo y que iba a caer sobre toda carne. ¿Estamos listas para recibirle? ¿Estamos listas para que permanezca dentro de nuestras vidas y que sea permanente dentro de nuestro corazón, mi hermana? Mi hermana, es necesario que nosotros menguemos y que viva el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser revestidas de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermana. Yo en este estudio puse muchas citas sobre el poder del Espíritu Santo, cómo obra, cuántas veces sale en la palabra del Señor. En Hechos dice que estaban unánimes, estaban todas juntas, todos juntos. Debemos estar unidas, debemos estar juntos para recibir el poder de su Espíritu Santo. La invito a que estudie esos versículos, esos capítulos que puse acá en este estudio, para que se interiorice cómo actúa, cómo obra el Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Porque una vez que es bautizado, viene el poder de Dios en su vida. Viene a morar en él. El Espíritu Santo que estaba en Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que está en los apóstoles y también va a estar en nosotras, mi hermano. Para la iglesia es, pero un requisito fundamental. Nosotros adoramos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo y la permanencia del Espíritu Santo debe ser permanente en nuestra vida, es un requisito como cristianos, mi hermana. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente orar, es un complemento. Es un complemento. Que el Señor nos ayude, que no seamos como algunos que decían, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y otros decían, no, ni siquiera sé que existe el Espíritu Santo. ¿O qué es lo que es el Espíritu Santo? Mi hermana, ahora usted sabe lo que es el Espíritu Santo. Es el Dios mismo habitando en la tierra. El que abre el corazón, Dios entra en la persona y habita plenamente. El Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es sensible,
Nadie puede hablar ni decir blasfemias contra el Espíritu Santo porque no hay perdón para eso. Debemos cuidarnos de lo que decimos. Que el Señor nos ayude, que recibamos ese poder para que cuando pongamos las manos sobre los enfermos, sanen los enfermos. Que el Señor nos ayude para poder enfrentar las tinieblas, para poder ir adelante. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios repose su Espíritu y la permanencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y termino con este versículo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu. Y ese mismo poder es un regalo que da el Señor Jesucristo. Puedes tenerlo tú. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Que el Señor nos ayude a poner por obra este estudio. Léalo, mi hermana, interiorícese. Hay muchos versículos bíblicos donde usted puede aprender y yo también pueda siempre estar interiorizándome de la palabra del Señor y aprendiendo más. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde. Un gran abrazo a cada una de mis hermanas y sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor. Que el Señor les bendiga.